Señor, ¿saben quién es Jorge Alberto Aguilar? Ah, es usted, ¿verdad, señor Aguilar Jaramillo? Sí, soy yo. No sea malita, hay que respetar los horarios de atención, ¿no? Porque luego no veo los correos, hasta ahorita me llegó aparte. No he Bueno, que visto no me puede antes porque por la vez los horarios de salida que tengo. Ah, Yo bueno, se entonces lo dije mándemelo al día esperando a ver si siguiente o a en ver si esta me lo parte, podría por favor. responder posteriormente, pues. Bueno, mejor hable usted y luego yo, porque si no nos entendemos. Es, Adelante. Ay, muchas gracias. No he visto le digo, me acaba de llegar su correo. Normalmente yo a estos horarios no atiendo a los alumnos ni a nadie por respeto a las personas y al protocolo que manejo, pero al respecto del contenido de su correo, no conozco la página de aquí del TEC. Bueno, del TEC sí, bueno, porque ahí estudié, pero no sé si está actualizado. El tema aquí con APA séptima edición es que sí hay muchas publicaciones en internet que aseguran que la versión que comparten es la séptima edición. Yo tengo plena confianza en el TEC de Monterrey. Sin embargo, no sé si es realmente la séptima o la sexta, porque de hecho, ya viendo la página, sí alguna vez la consulté cuando estudiaba, pero no sé si ya la actualizaron. Entonces, aquí mi recomendación es que se guíen el manual más bien que les compartí en Schoology, que ese sí es digamos, el más, y de hecho es el penúltimo, porque el más actual, se vende en Gandhi o se vende en alguna otra librería, y porque el que yo les compartí sí es séptima, pero no tiene todavía algunos ajustes que tiene la versión comercial. Entonces, mejor para que no hay errores en la construcción de la referencia de cualquier fuente. Y por favor, en la información que les compartí en Schoology, tanto del manual en PDF como la presentación en PowerPoint. Yo sé que a ustedes lo que les interesa mucho es el tiempo de hacer sus tareas y que se pierde a lo mejor mucho tiempo en tener el cuidado de poner, a ver, primero va el autor, luego va la página, luego va. Pues sí, yo lo sé, eso a veces cuando se inicia a investigar es un poco tardado, pero pues es la única forma de aprender y mecanizar, automatizar ya la forma que ustedes estructuren una referencia, haciéndolo de primera fuente así un poquito tardado y ya después lo hacen automático, se los prometo porque así me pasa, así me sucedió. Y yo he visto que así les pasa a los alumnos que se acostumbran a utilizar el formato APA séptima edición. Entonces, para que no tengan que leer todo el manual, pues guíense con la presentación. Son 2 diapositivas. Ahí vienen las principales fuentes de referencia que se utilizan en un trabajo de investigación. Nada más es pues tener el cuidado de respetar el orden de cada elemento de la referencia. Digo, yo creo que no tiene mayor problema. ¿Está claro? Sí, gracias. De nada. Ok, entonces, ¿por qué es importante aplicar normas y técnicas de redacción en la tesis o a la tesis? Una de las razones principales, pues, es justamente para que la redacción o de la investigación, ya una vez terminada, pueda contar con los requisitos de publicación o de entrega en la institución académica o científica que la requiere. En este caso, la Universidad UNIEM o cualquier universidad pública o privada. Entonces, bajo este aspecto o en este aspecto, se cuida mucho, se revisa la forma en que se escribe una investigación, que no es la que, desgraciadamente, no es la que normalmente las personas utilizamos en el trabajo o en otras materias que no son tan estrictas en estas cuestiones de redacción. Pero sí, en una investigación formal, sea aplicada o científica o académica, sí se tiene que cuidar mucho la redacción de este documento. ¿Sí? Si la investigación
o la tesis no ha sido redactada correctamente, pues de entrada no se las van a aceptar en la institución en donde se requiera, la UNIAM, o el organismo que se encarga de publicar este tipo de documentos, tipo CONACYT, la Universidad Nacional de México, o algunas otras instituciones dedicadas a la investigación científica, pues no las van a admitir, ¿sí? Por eso hay revisores periódicos constantes y especializados en cada tipo de investigación, en diferentes especialidades, para validar que además del contenido que tenga una investigación, me refiero al tema, a los detalles de contenido de una investigación, también se respete el estilo, así se llama, estilo escrito del documento. ¿Qué normas científicas y técnicas de redacción de tesis se deben aplicar? Una tesis, como les comentaba, y generalmente representa un trabajo final de comprobación de lo que aprendieron, en este caso en una licenciatura en ingeniería industrial, sea de grado o posgrado o alguna otra especialización complementaria. Esta se utiliza para demostrar sus conocimientos, pero sí existen ciertos requisitos en escritura que deben considerarse básicos o muy importantes y que son, digamos, el punto de partida de cualquier investigación de grado. Uno de ellos es la redacción de fondo, ¿sí? En esta redacción hay que cuidar los siguientes elementos. Ojo, profundidad, es decir, qué tanto lo que están escribiendo, ¿sí?, se relaciona con el problema que plantean y que están proponiendo, se va a resolver hasta que se termine la investigación. Esto lo repito en cada seminario de tesis que imparto y es importante entenderlo desde el primer curso. O sea, ustedes no van a resolver el problema que se identifique en una investigación. No van a resolver un problema con logística, no van a resolver un problema con transportación, no van a resolver un problema con diseño de producto, con un proyecto en especial. No, ustedes no lo van a hacer, lo van a resolver a través de su investigación, lo van a investigar para que ustedes, después de que termine la investigación, o alguien más lo pueda resolver. La empresa, la institución, si es pública. O sea, en una investigación se recaba toda la información necesaria para que se pueda resolver un problema de investigación. Esto es algo que a veces se confunde cuando hacemos una tesis y por eso, como entienden que los que van a resolver el problema son los investigadores, así lo redactan y ahí empieza el problema en la redacción, de fondo. En cambio, si se entiende desde el principio de una investigación que nosotros no lo vamos a resolver, sino que vamos a recabar la información necesaria para resolverlo, ahí entonces se empieza a concientizar la forma de redactar la investigación. ¿Sí? Eso se refiere a profundidad. ¿Ok? Originalidad, que tiene que ver con este tema de copia y plagio. ¿Sí? Cuando se hace una investigación, se hace con el fin de que o demuestres algo o compruebes que algo publicado no es verdad o que le falta cierto detalle, porque también eso es muy válido. Por ejemplo, en investigaciones de tipo documental, como no se hacen de campo, las de campo son las que salimos a aplicar cuestionarios, entrevistas, bla, bla, ¿no? Y las documentales son las que tienen por objetivo principal el demostrar que lo que está publicado en la literatura es válido, o si es real, o a lo mejor necesita actualización porque ya tiene tiempo de publicado. Entonces se valida su originalidad, ¿no? Sí es una investigación documental, pero si es de campo también se puede validar la originalidad o la validez o la realidad de cierta información a través de comprobarlo ya afuera, ¿no? Ya en algún sujeto u objeto de estudio. Entonces, cuando nosotros redactamos una investigación, debemos de cuidar que lo que escribimos no sea un invento, sino que esté validado. Por eso es tan importante el uso de fuentes secundarias, o sea, de libros, revistas, internet, simposios, etcétera, ¿no? Es muy importante demostrar que lo que están escribiendo es original o está comprobado o se va a comprobar en el trabajo de campo, ¿sí? O a través de documentos publicados. La demostración es otro elemento importante de la redacción de fondo. A través de la tesis deben demostrar mediante la lógica, por eso les decía lo del orden en la que presentan los elementos de una tarea,
sean muy ordenados en la hora de escribirlo, porque luego yo sé que el tiempo nos come y demás, y sus pendientes laborales o personales también. Entonces, pero ni modo, hay que destinarle tiempo, cuidado, precisión, ¿sí? Detalle a una redacción y sobre todo orden. El orden se logra utilizando títulos, subtítulos, viñetas, utilización de letras mayúsculas cuando lo requiere, puntos y seguidos, puntos y aparte para que sepamos cuándo termina o continúa una idea. O sea, eso le da orden a un escrito. Y entonces, si hay orden, podemos entonces demostrar que lo que estamos diciendo o que estamos investigando es real y que se puede verificar, ¿sí? Entonces, el análisis que llevemos a cabo deben de también demostrar una conclusión. Por ejemplo, cuando lleguen en seminario a la sección al capítulo de conclusiones, análisis, interpretación de datos y demás, que son las últimas etapas de una investigación, deben de cuidar que todo lo que dijeron desde el principio, desde el establecimiento del tema, desde los objetivos de investigación, las preguntas de investigación, las hipótesis o supuestos, el enfoque que eligieron, cualitativo, cuantitativo, mixto, o sea, todos los elementos de una investigación se integren en las conclusiones, ¿no? O sea, que todo vaya relacionado. En metodología de la investigación, un elemento súper importante que revisamos a través de la redacción de fondo es la congruencia metodológica. De hecho, en otro curso de seminario de investigación se les pide, bueno, yo sí les pido, lo que es la construcción de una matriz, se llama así, matriz de congruencia metodológica. Esta matriz es como el esqueleto de su tesis. Se les pide, obviamente, el nombre del tesista, se les pide el título de la tesis, que no es lo mismo que tema, se les pide tema de la investigación, se les pide objetivo general y específico de la investigación, se les pide pregunta general y específica de la investigación, hipótesis o supuestos generales y específicos, tarará, se les pide diseño de investigación, enfoque de investigación, o sea, todos los elementos que debe llevar una tesis se les pide en esa matriz. Y esa matriz les va a servir como guía para cuando vayan desarrollando cada etapa, ¿no? De tal forma que no se pierda congruencia, que no se vea en la redacción de la tesis que cada parte la hicieron de forma independiente o como si lo hubieran hecho personas diferentes. Y ahí se pierde por completo la congruencia metodológica. Y eso es súper penado en investigación, porque quiere decir que no lleva un orden, no tiene una lógica, el investigador no sabe ni de lo que habla, no se nota un dominio del tema de investigación, por lo tanto no se nota que realizó toda un diseño, una metodología correcta, de acuerdo a lo que quiere investigar, a lo que quiere demostrar. Por eso es tan importante la parte de esto, de cómo van a comprobar que lo que están escribiendo tiene validez, tiene un fundamento, ¿no? Y por último, otro elemento de la redacción de fondo es la coherencia y la unidad, que tiene mucho que ver con la forma en que escriben. Un tip que yo les puedo compartir, que la verdad a mí me sirvió mucho, y que yo he observado que les funciona a los tesistas, es que ya que escriban su borrador, antes de que lo suban a la plataforma, así de primera instancia, porque ya se llegó a las 5:30 de la tarde del viernes y no trabajé en toda la semana porque tuve muchas preocupaciones pendientes y problemas. Bueno, entonces antes de que lo suban, ¿sí? Léanlo en voz alta, ya que lo hayan escrito, la tarea que les pida o cualquier cosa de la investigación. Si lo leen en voz alta, van a encontrar que hay cosas que no se debieron de haber corregido o se debieron de haber escrito de otra forma porque en el primer momento que lo escribieron estaban tan metidos y manejando tanta información que no nos damos cuenta de los errores que tenemos al escribir. Entonces, cuando lo leemos ya otra vez en voz alta, saltan esos errores. Y más aún, si tienen la oportunidad de leer lo que escriban en cualquier tarea o etapa de su tesis a otra persona, su esposa, su pareja, su familiar, lo que sea, pero que no esté inmerso en su investigación, eso también les va a ayudar porque si es alguien que no está obviamente haciendo y digamos abrumado con la información que ustedes ya lo están, porque es un comportamiento natural en los que investigamos, llega un momento que estás tan cargado de información que no te das cuenta ni lo que escribes. Entonces, esa segunda persona, perdón, les puede apoyar diciendo, oye, ¿sabes qué? No te entendí. ¿Qué querías decir? Porque no nada que ver con lo que me leíste, ¿no?
Entonces, esa es otra forma de validar si lo que están escribiendo está bien, se entiende, lo leen con sus pausas porque le pusieron comas, puntos y comas, acentos, no que se lee a veces todo de corrido, sin ponerle todos estos signos de signos de puntuación. Y entonces, ya cuando lo lees, o se lo lees a alguien más, dices, no, o sea, haz algo porque no se entendió, ¿no? Son ejercicios para validar esta parte de redacción de fondo. Para que la redacción de tesis tenga un sentido y coherencia de principio a fin, deben demostrarse las siguientes relaciones, ¿sí? Como les decía, la realización de la investigación es un proceso relacionando cada etapa una con otra, o sea, sistematizado, ¿sí? Y también no se estresen porque los maestros o los asesores de tesis les digan, es que hay que regresar a esto, es que hay que volver a corregir esto, es que esta investigación, desde la tesis, maestría, doctorado, siempre es un proceso perfectible. Quiere decir que todo el tiempo se está ajustando, se está validando para que sea lo más coherente y válido posible. Entonces, una investigación no es perfecta, porque eso lo decide el investigador y ustedes en su sustentación de tesis pueden comentar o argumentar cualquier cosa siempre y cuando esté bien validado, bien justificado, teóricamente y en el contexto de su investigación. Entonces, para que pueda ser, pueda tener esta coherencia y sentido su investigación, deben de poder lograr redactar todo de forma relacionada. O sea, que el tema evidentemente se relacione con el título y que el tema también se relacione con los objetivos de investigación, con las preguntas de investigación, con sus hipótesis, con sus supuestos, con su problema, con el planteamiento del problema, con el marco teórico, o sea, todo tiene que estar relacionado, porque si lo escriben por separado, pues es un collage, o sea, es una sopa ahí de información que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, desde el planteamiento del problema y el objeto de estudio, tiene que existir claridad y debe continuarse con los demás objetivos de investigación, en qué contexto, si es en el contexto laboral, es en el contexto personal, es en el contexto académico, ¿sí? En el contexto de mejorar un proceso, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no tiene que ser relacionado, aplicado a una empresa o a una institución en específico, sino que su tesis la quieren hacer sobre, ok, hay este proceso de manejo de producto con el tipo de personal que lo diseña y yo lo quiero mejorar, porque hasta ahora toda la literatura que me he leído no respalda lo que yo pienso sobre este proceso. Ah, perfecto. Entonces no está aplicado a ninguna empresa, pero es un muy buen tema o idea para trabajar, ¿no? En una investigación. El problema también siempre tiene que relacionarse con sus objetivos, con su población de estudio para poder sacar la muestra pertinente, teniendo en cuenta que la muestra es la sección de la población que nos va a interesar estudiar para después extrapolar lo que interpretemos en la muestra a la población, lo que significa representatividad de la muestra. Eso ya ustedes me imagino lo manejan súper bien por ser ingenieros y manejar perfectamente la estadística. Las tareas de investigación se vinculan con el método que utilicen de investigación, ¿sí? Por ejemplo, si es un método de tipo exploratorio, no sé, causal, correlacional, etcétera. El diseño de la investigación también tiene que corresponder a esta parte de la estructura de tesis, al tema. Siempre recuerden que en la redacción de una investigación, en este caso de la tarea, todo va a depender del tema. O sea, y de lo que quiero saber del tema. Si no tienen claro eso, lo que se les pida, sea tarea o sea avance, van a tener problemas para escribirlo. Porque no saben qué quieren saber, valga la redundancia. No tienen claro lo que quieren investigar, lo que quieren demostrar, lo que quieren conocer, lo que quieren bla, 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 aplicar. ¿Sí? Entonces hay que tener bien claro el problema, el tema y demás. ¿Sí? Los resultados, la discusión y las conclusiones también tienen que estar, lo que les decía, establecidos desde el tema. O sea, en las conclusiones casi que tenemos que repetir lo que dijimos en el tema, lo que dijimos en el problema, lo que dijimos en los objetivos, para que tenga esa hilación con las conclusiones. O sea, por ejemplo, de acuerdo al tema de investigación que se planteó al inicio de este trabajo,
la conclusión que se obtuvo, bla, 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 fue esta. ¿Sí me explico? O sea, ahí es cuando están relacionando lo que se planteó en un principio con lo que estamos cerrando a través de las conclusiones. Ok. Ahora, la redacción, ya hablamos de la redacción de fondo. Ahora vamos con la redacción de forma, ¿sí? Este requisito tiene que ver con el lenguaje escrito y la organización del texto en su investigación, ¿ok? Y debemos de tener en cuenta los tipos de lenguaje que a continuación les presento. Lenguaje adecuado. Este debe gozar de 3 principios. Preciso, claro y breve. Si ustedes nada más, bueno, ustedes no, pero o sea, estoy hablando en el contexto de los tesistas en general, nada más están buscando información así en recursos electrónicos, bibliográficos, lo que sea, y pegándolo en el documento para llenar hojas, es malísimo. De verdad es muy mal. O sea, si quieren un consejo, cuando estén haciendo su investigación, sea para titularse o no, y quieran cumplir con el número de hojas, olvídense de eso al principio. O sea, dedíquense a armar su investigación de cada capítulo, cada requerimiento, y se los prometo, así se los juro porque lo viví, las hojas salen solitas, hasta más hojas salen de las requeridas. De entrada les puedo decir que la cantidad de hojas requerida por la UNIEM, requerida por la UNIEM en tesis es 70 páginas, nada más. 70. O sea, cuando a nivel posgrado cambia. En maestría ya se piden 100, 120 y en doctorado 200, 220, 250. No sé si vayan a hacer investigación en posgrado, pero bueno, o sea, decidan más bien hacerla porque sí se requiere, pero para su tranquilidad solo son 70 páginas en licenciatura. Sin contar carátula, sin contar índice, sin contar dedicatorias, obviamente, empezando desde la introducción y cerrando con, me parece que anexos también los cuentan como en el número de hojas. No tengo certeza todavía si es anexos o si nada más es hasta conclusiones, pero no, creo que sí es con anexos. Entonces, de verdad es que no es mucho. Y repito, si se quieren olvidar de eso y que les salga solito, mejor dedíquense a hacer cada etapa y ya lo demás sale, ¿sí? Entonces, en cuanto a ser preciso de su lenguaje, deben de buscar que lo que redacten realmente sea lo que ustedes pensaron de ese escrito. O sea, que de forma escrita se entienda lo mismo que ustedes están entendiendo. Porque a veces nosotros entendemos o pensamos una cosa y cuando lo escribimos dice completamente algo diferente. ¿Sí? Por eso es la recomendación de que se lo lean a otra persona o lo lean en voz alta después de que lo escriban. ¿Sí? Para verificar si lo que escribieron cuadra con lo que pensaron o lo que querían decir. ¿Sí? Eso es ser preciso. Ser claro, ¿sí? Es que debe de entenderse al leerse de forma más rápida, ¿sí? O sea, que no tenga tanta palabra que ni al caso. O sea, luego por querer aquí escribir muy polite, muy estructurado y correctamente, somos redundantes o cometemos pleonasmos o existen otros eufemismos que cometemos y demás. Entonces, sí es muy importante que a lo que están, o sea, si están hablando del problema, ok, delimiten y así ocupen palabras literales como el problema de investigación es tararara. Objetivos, ok. Analizar, tararara. No pongan así, no, y es que el fundamento principal, o sea, sí se vale poner pequeñas secciones como tipo introductorias en cada etapa, sí, se vale, ¿no? Para contextualizar al que está leyendo tu investigación, pero no seas chorero, o sea, en palabras coloquiales, lejos, bye choro, porque se nota, o sea, se nota cuando nada más quisieron meter ahí palabras que rellenaran la hoja y no tiene sentido, o sea, no tiene claridad, ¿ok? Ser breve, solamente la información que se les pida en cada sección de su investigación, sea un objetivo, sea un problema, respetando que tenga los elementos de redacción y de escritura, de conjugación, ¿sí? Si es un verbo en infinitivo, si es un verbo en pospretérito, si es un verbo que necesita pluralidad, bla, 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 ¿sí? Además, también hablando de brevedad de la redacción, tiene que ser un lenguaje adecuado que implique un estilo de redacción mesurado y sobrio. Eviten, por favor,
Para empezar, el modo de redacción en la tesis, se los voy a agregar aquí, ¿sí? Es en impersonal, ¿ok? ¿Qué es el modo impersonal de redacción? Es cuando no ocupamos ningún pronombre. O sea, no ocupamos el yo, no ocupamos el él, no ocupamos el ella, el ustedes, ellos. Modo impersonal es, por ejemplo, cuando hablamos de que la presente investigación, ¿no? Tratará acerca de bla, 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 bla. Eso es modo impersonal. Error en redacción de investigación. ¿Cuándo? ¿Sí? Yo pienso que la investigación tratará, ¿no? ¿Sí? O cuando están hablando en plural, ¿no? Así de, nosotros creemos, aparte de que eso es un pleonasmo, porque al decir nosotros no tienes que volver a pronunciar en el verbo el pronombre. Nosotros consideramos, eso sí, bien correctos, ¿no? Consideramos que la investigación es, no, eso está mal. Eso es conjugar. Y no es la forma de redacción de la investigación. Y esto va para todas las etapas, ¿eh? Desde el título hasta los anexos. No se debe conjugar en ningún pronombre. Siempre se debe de ser en modo, así se llama, impersonal de la redacción. ¿Sale? ¿Ok? Eso es lo que les dice aquí en la parte de brevedad. Porque, repito, por agregar información que quieran incluir en la cantidad de hojas o de párrafos o demás, y luego se les van hasta expresiones como, no sé, muy coloquiales, hasta irrespetuosas. Es que hasta en el lenguaje escrito se puede faltar el respeto. ¿Sí? Entonces, eviten utilizar modismos que demeriten la calidad y la imagen de su escrito. O sea, un escrito a nivel licenciatura tiene que ser muy formal, o sea, muy protocolario. ¿Sí? Para eso es la redacción. La redacción es como el empaque de un producto. Le da el lujo a un texto. Se nota cuando la persona que lo escribió tiene cultura, tiene educación, tiene formación, tiene experiencia, ¿sí? Bueno, hasta clase. Se nota, se nota. Entonces, por favor, cuiden mucho la forma en que escriben, ¿sí? Ok. La organización del texto es otro elemento de la redacción de forma, en donde se evalúa, por ejemplo, o se considera la coherencia dentro de cada frase. Por ejemplo, si la redacción se hace, como les decía, en tercera persona o no, que no es lo correcto, es en modo impersonal. No abusar de las mayúsculas, números romanos y subrayados. Hay personas que escriben todo con mayúsculas. Eso es un error, ¿eh? Pero súper error. Es una falta ortográfica así, pero penadísima. En cualquier documento, ya olvídense de la investigación. Porque significa que están gritándole al que está leyendo su investigación o algún texto. Eso creo que se los enseñan cuando escriben un correo electrónico en la empresa. Eso es protocolo de escritura en comunicaciones organizacionales. Cuando uno escribe en mayúsculas o en color rojo, es que le estás gritando a la persona que lo está leyendo. Entonces, tienen que cuidar cuando se ocupan mayúsculas, cuando se ocupan minúsculas. Las letras mayúsculas también se acentúan. Los nombres propios en mayúsculas también se acentúan, de acuerdo a la RAE. Entonces, toda esa parte cuídenla mucho. Las comillas que se abren, se cierran, luego abrimos las comillas, pero se nos olvida ponerlas de cierre. También, por ejemplo, cuando van a establecer las preguntas de investigación, híjole, esto también es otro error muy, muy grave. ¿Qué es una pregunta? Una pregunta, de entrada, se escribe, a ver, signo de interrogación de apertura, ahí está, elemento básico de una pregunta. Y se utilizan palabras auxiliares que signifiquen pregunta, o sea, en inglés question words, eso se ve en inglés 1, 2, 3 y demás, ¿no? En el español igual, en el español utilizamos auxiliares de pregunta como son, ¿qué? Las voy a poner en mayúsculas para que queden claras. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Sí?
para quién, etcétera, ¿no? Y todas las auxiliares de pregunta, este tipo de palabritas se colocan antes de la frase o de la oración que van a escribir como pregunta. Porque si ustedes nada más, o el tesista o quien está escribiendo una pregunta de investigación, nada más le coloca el signo de interrogación, o ni el signo le colocan, esperando que una frase, tararara, ¿no? Ya, por eso ponerle ya significa pregunta está mal. En investigación, forzosamente, tiene que llevar estos auxiliares al principio, el signo de interrogación abierto y cerrado de la pregunta que están estableciendo en la investigación. Si no, está mal, no es pregunta de investigación. Es una oración con signo de interrogación, si bien nos va, o que ustedes creen, porque lo escribieron y están dominando la información, que los que lo leemos entenderíamos que es una pregunta. ¿Sí me explico? Entonces hay que cuidar mucho con estos detallitos. Igual pasa con las comas, las comillas como se les menciona aquí. ¿Sí me explico? Los signos de admiración también. O sea, los signos de admiración, pues ¿cuáles son? Este, ¿no? El de apertura. Ay, es que no me acuerdo cómo está aquí el de cierre. Es que no encuentro mi... Ahí está. Y el de cierre, ¿no? Y también tengan cuidado con estos signos porque a veces en el lenguaje escrito pueden significar grito, ¿no? O una expresión de conflicto, de reclamo. Entonces no abusen de este tipo de signos porque pues sí pueden dañar su escritura, su redacción. ¿Sí? Ok, también es importante el número de páginas que utilicen en su documento. Ajá. Váyanse acostumbrando a numerar las páginas de un trabajo para que cuando estén ya en la realización de su investigación ya formada, ya la que se entrega ante la universidad, no les cueste trabajo hacer el índice de entrada, ¿no? Porque el índice ya saben que se hace de manera automatizada, se valida que sea automatizada, no manual, porque aparte de que es muchísimo más trabajo y más tiempo para hacer un índice, que ya vayan ordenando la información de acuerdo al número de página. Eso también se refleja como orden de las ideas en la investigación, ¿no? Hay algunas herramientas digitales que no es 100% seguro que les ahorren procesos o les ahorren tiempo. Bueno, a lo mejor tiempo sí, pero el contenido, me refiero a la confiabilidad de este tipo de herramientas, no siempre es la mejor. Entonces digo, por eso es justamente las materias como esta que llevan ahorita para que además de este tipo de herramientas, que sí es válido ocuparlas, por supuesto, revisen de manera manual que estas herramientas sean válidas, ¿no? Sean confiables. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos que les comparto ahorita pueden ser estos, y de todas formas utilizarlas y además ustedes revisarlo, que lo hayan hecho bien, porque a veces ocupan un español de España o un español de otra parte donde se hable el español y no es necesariamente el mexicano. Entonces, chequen esta parte, ¿no? Está la herramienta Conjugador Online, que es una herramienta que les va a permitir en cuanto a si hay alguna duda o si se utilizaron los tiempos verbales correctamente, ¿no? Entonces, ahí esta es una opción para revisar conjugaciones en los tiempos de la redacción. Correctores ortográficos que tampoco se confían porque yo creo que les ha pasado que Word no registra todas las correcciones ortográficas que pueda tener un documento porque el bagaje que tiene registrado el sistema, la aplicación, el software, pues no es total, o sea, dudo mucho que haya cargado toda la enciclopedia española y al procesador. Desconozco, a lo mejor ya hay una versión que sí está más completa, pero se le van muchos errores, ¿no? Ortográficos. Entonces, pero bueno, sirve para revisar, hacerlo un poquito más ágil y después que ustedes lo chequen. Sinónimos online, este es buenísimo, eso sí, yo lo utilicé en mi tesis del doctorado porque, híjole, la verdad es que a veces ya estás tan cansado, les decía, cuando estás escribiendo la investigación que se te van las palabras, ya no sabes qué poner. Entonces, se vale utilizar palabras sinónimas que enriquezcan la redacción de su investigación y que no se vea tan repetitiva y repetitiva y repetitiva y repetitiva con la misma frase, la misma palabra, la misma preposición. Pueden jugar con esta parte, ¿no? De los sinónimos.
Y, por supuesto, siempre tener a la mano el diccionario de la RAE, que es muy, muy bueno para armar una investigación, en donde les arroja el significado de cualquier palabra y también les puede proporcionar más opciones de palabras apropiadas a lo que están escribiendo en su investigación. Voy a volver a reiniciar la sesión porque me quedan menos de 5 minutos y nos vamos a conectar, por favor.